Evangelio de Marcos capítulo 4 verso 35. ¿Ya lo tiene? Evangelio de Marcos capítulo 4 verso 35. Leemos la palabra del Señor para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia dice amén. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Dígale que está a su lado: pasemos al otro lado. Dígaselo más fuerte, como que después va a ir a cenar. Pasemos al otro lado, dígale. Por este lado. Ahora por este lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amén y amén. Diga conmigo: cuando Jesús esté en la barca. Diga conmigo: cuando Jesús está en la barca. Dígalo fuerte, levante su mano derecha arriba y diga: cuando Jesús. Vamos, lo quiero escuchar. 1, 2, 3. Gloria a Dios, ahora sí. Aleluya. Puede sentarse. Cuando Jesús está en la barca. ¿Cuántos creen que Jesús está en su barco? ¿Con cuántos Jesús está en su barco? ¿Seguro? Cuando Jesús está en la barca. ¿Sabes qué? Estamos en un mundo que este mundo constantemente nos asedia y nos acosa. Constantemente el plan de este mundo pecaminoso es hacernos caer de la gracia de Dios. Pero también tenemos un Dios que cada día nos brinda su mano y nos dice: yo estoy contigo. La Biblia dice que Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y cuando ellos agarran una barca, toman una barca para cruzar al otro lado, dice la Biblia que en el medio del mar se levantó una gran tempestad de viento, lo que provocó que el agua se metiera a la barca y que causara problemas en la barca que iban los discípulos. Pero ¿sabe qué me llama la atención acá? Que Jesús le dice: pasemos al otro lado. Todo estaba tranquilo, pero el asunto fue que Jesús le dijera: pasemos al otro lado. Porque una de las cosas que yo entiendo acá es que cada vez que uno decide y cada vez que usted decide seguir a Jesús y que se decide levantar con nueva fuerza para continuar hacia adelante, para seguir luchando por lo que Dios le ha prometido, se van a levantar tempestades. Le dice Jesús: pasemos al otro lado, y entonces se levantan las tempestades. ¿Sabe que los problemas, las tempestades, no se le van a levantar a la gente que esté estática? Se le va a levantar a la gente que quiere ir por más. Jesús le dice a sus discípulos: crucemos al otro lado, porque al otro lado yo tengo que ir a hacer milagros, porque al otro lado yo tengo que ir a hacer algo, porque allá al otro lado del mar hay que ir a hacer algo, hay que ir a hacer cosas poderosas, tengo que ir a liberar a un hombre. Y Jesús le dice: crucemos al otro lado. Cada vez que usted decida levantarse, y es más, el día que usted decidió seguir a Jesucristo, yo no sé usted, pero el día que usted decidió seguir a Jesucristo, yo no creo que tempestades no se le haya levantado. Yo creo que tempestades se le han levantado, y fuerte, muy fuerte. Pero ¿sabe qué?
que si tempestades se le ha levantado, significa que usted está en buen camino, que usted va por buen camino, porque el diablo no le va a hacer la guerra a alguien que está en el camino equivocado. El diablo le hace la guerra a la gente que está en el camino, gloria a Dios, correcto. El diablo no le hace la guerra a la gente que está en el camino incorrecto. El diablo le hace la guerra a la gente que está en el camino correcto, porque el diablo sabe que si usted logra cruzar esas adversidades, por eso el diablo le pone trampa, le pone acechanza, porque el diablo sabe que usted tiene el propósito de Dios, que usted fue llamado por Dios, que usted fue marcado por Dios para hacer cosas grandes. Dígale que está a su lado, si está en tempestades, dígale que está a su lado, si el enemigo te hace la guerra, es porque va por buen camino. ¿Sabe por qué mucha gente no le gusta servir al Señor? Porque dice, es que si yo le sirvo al Señor vienen muchos problemas. Es que si yo le sirvo al Señor me van a venir problemas, me van a venir pruebas. Gloria a Dios, aleluya. Pero es que el oro, antes de ser oro, tiene que ser probado. El barro, antes de ser vasija, esta vasija, antes de ser vasija, tuvo que pasar por el fuego para ser vasija. Si esa vasija, si ese barro no pasó por el fuego, no puede llegar a ser vasija. Porque si esa vasija no pasa por el fuego, se va a quebrar, se va, con una mínima cosa se va a desbaratar, se le van a hacer aberturas a ella. Pero ¿sabe por qué pasa por el fuego? Para que la vasija aprenda a ser fuerte. Cuando la vasija es sometida al fuego, ¿qué es lo que hace el barro? El barro se fortalece, el barro agarra fuerza, el barro agarra, gloria a Dios, aleluya, poder, gloria a Dios. Cuando el barro es sometido al fuego, es cuando más se fortalece. Lo que le quiero decir es que cada vez que usted entra a las pruebas, es que cada vez que usted es sometido a la prueba de fuego, es porque Dios lo quiere hacer fuerte. Hay alguien en esta noche que entiende eso, que cada vez que usted entra a prueba es porque Dios quiere hacer algo poderoso en su vida. Y es que quizá usted diga, hermano, es que el día que decidí seguir a Cristo, usted no sabe que es cuando más problemas he tenido. Y a su nombre. El pan no es pan sin antes echarlo al fuego. ¿Sí o no? O usted se comería un pedazo de pan sin hornear todavía. Y a su nombre. Entonces, cuando se levantan, vas a tener luchas cada vez que decidas cruzar al otro lado. Cada vez que decidas ir hacia adelante, vas a tener lucha. Pero cuando se levantan tormentas, problemas en contra de tu vida, es porque grandes cosas Dios va a hacer contigo si cruzas al otro lado. Es porque grandes cosas Dios va a hacer contigo. Si las tormentas se están agobiando, si hay problemas en contra, yo no sé qué problemas tú tengas, pero si estás teniendo problemas en este andar espiritual, gloria a Dios, aleluya, es porque Dios te está formando tu carácter. Es porque Dios está trabajando contigo y quiere que tú aprendas a ser fuerte. Y a su nombre. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que dice que tomaron una barca. Y cuando los discípulos van, se levanta una gran tormenta en el mar. Y dice la Biblia que las olas se metían en la barca donde iba Jesús con sus discípulos. Pero lo que llama la atención es que la Biblia dice que las olas solamente se metían en la barca que iban los discípulos y Jesús. Y a su nombre. Las olas solamente se metían en la barca que iba Jesús y sus discípulos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué entiendo acá? Porque a veces usted dice, hermano, ¿por qué será que solo a mí me vienen problemas? ¿Por qué será que solo a mí me vienen dificultades? Fíjese que a fulanita, ese no le vienen problemas para nada. Ese vive pura vida, como dice el tico. Gloria a Dios, aleluya. Y a mí me vienen problemas. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Es porque, gloria a Dios, tú has decidido permanecer en pie. Es porque tú has tomado una determinación de seguir hacia adelante, cueste lo que cueste. Y cuando tú te tomas una decisión de seguir a Jesús y no contaminarte con lo del mundo, el enemigo va a querer contaminarte, el enemigo va a querer hundirte, el enemigo va a querer, hermano, gloria a Dios, destruir tu barco para que tú no sigas a Jesús. Y sabes que es probable
que cuando ellos salieron de la orilla del mar, también hayan habido otras barcas. Pero porque estas barcas no estaban en la tormenta. Pero porque estas barcas no estaban en medio de la tormenta. Gloria a Dios. Es probable que hayan iniciado bien con Jesús, en la barca con Jesús, pero apenas vieron la tormenta, es probable que se hayan regresado. Y a su nombre. Si usted voltea a ver hacia atrás, ¿cuántos iniciaron con usted y cuántos están hoy en pie todavía? Si usted echa un vistazo hacia atrás, ¿cuántos iniciaron con usted este andar espiritual y cuántos permanecen en pie todavía? Y a su nombre. ¿Sabes por qué no están? Porque cuando vieron las tormentas, que cuando vieron las pruebas, cuando vieron que había que pasar por el fuego y ser procesados, se corrieron. Y esto no es de los que retroceden, esto es de los que tienen fe para preservación de sus almas. Esto no es de los que voltean a ver hacia atrás, esto es de los que viven viendo a Cristo. Esto no es de los que voltean a ver las circunstancias, esto es los que ven al Dios que está por encima de las circunstancias. Esto no se trata, hermano, de ver las tormentas, cuán grandes son. Esto se trata de ver al Dios que es más grande que las tormentas. ¿Cuántos iniciaron con usted este andar espiritual, pero se murieron en el camino, se quedaron en el camino, pero usted todavía sigue en pie, usted todavía sigue firme, usted todavía sigue luchando por su salvación? Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Si tu barca está siendo azotada, es porque el enemigo sabe que al otro lado de ese desierto y de esa tempestad hay algo sobrenatural que Dios va a hacer con tu vida. Hay gente que no recibe nada de Dios porque se ha devuelto a medio camino. Dile que está a su lado: si te vas a regresar por las tormentas, por las pruebas, no podrás ver las promesas de Dios en tu vida. Hermano, pero es que las tormentas son duras. Es que ya no aguanto. Y a su nombre. Hermano, pero es que cuando no es una cosa es otra. Y me salgo de una y me meto a otra. Y yo me imagino a Pedro, sacaba un balde de agua por acá y se le metían 3 por el otro lado. Imagínense ese panorama usted de Pedro y Juan y Santiago. Y por acá, uno sacando agua por un lado y por el otro lado le caían baldadas de agua. Sacaba uno por un lado y le metía. Y a su nombre. Y sabe que entiendo que cuando estaba en este proceso, los discípulos, ellos estaban luchando en contra del viento, en contra de las tempestades. Estaban tratando de que su barca flotara, estaban tratando de que su barca no se hundiera. Y qué difícil es estar luchando en contra de algo que es más fuerte que usted. Y a su nombre. Yo no sé si a usted le ha tocado pelear contra algo que es más fuerte que usted. ¿Y sabe cuál fue el problema de los discípulos? Que ellos estaban peleando contra algo que era más fuerte que ellos. Ellos estaban peleando en contra de algo que no podían dominar. Gloria a Dios, aleluya. Pero sabe que en esos momentos, cuando usted siente que se siente impotente y que está luchando en contra de cosas que son más fuertes que usted debe de entender que la Biblia dice que esto no es con fuerza, no es con espada, no es con poder, no es con armas, no es con machete, no es con pleito, no es yéndole a hacer daño al vecino. Usted debe de entender que las circunstancias y las situaciones no son con nuestras propias fuerzas, dice la Biblia, sino que son a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted siente que las cosas están saliendo de su control, hay alguien allá arriba en el cielo que jamás ha perdido el control. Hermano, las cosas se pueden salir de su control, pero cuando usted entiende que hay cosas que se han salido de su control, usted debe de entender que hay alguien allá en el cielo que todavía sigue teniendo el control de las cosas. Pedro, los discípulos, las cosas se les salieron de control, no pudieron controlar las tempestades y el viento que estaban azotando su barca, pero había alguien que estaba en completo control, que se llama Jesucristo. Y yo vine a decirle, si siente que las cosas se han salido de su control, hay alguien que esté en control de su vida, si usted aprende a confiar en Él. Y sabe que si Jesús
Yo entiendo algo acá. Es que si Jesús está conmigo, nada puede hacerme perecer. Los discípulos creían que ellos iban a perecer por la ola, pero nadie, nada ni nada puede hacerte perecer si Jesús está en tu barco. Si Jesús está en tu barco, no hay nada que pueda hacerte perecer. Los discípulos luchando en contra de las tempestades, los discípulos luchando en contra de los vientos que eran contrarios, pero ellos no se daban cuenta que Jesús estaba ahí en su barco. Usted debe darse cuenta que si está atravesando problemas, Jesús está en su barco. Y si el enemigo lo quiere hundir, y si el enemigo lo quiere destruir a usted, tendrá que destruir al que está en su barco también, y a su nombre. Y Pedro va donde Jesús, y se acuerda Pedro que Jesús está allí, y le dice: Señor, ¿no te da cuidado que nosotros estamos luchando en contra de estos vientos, en contra de esta ola, y tú estás descansando? Y Jesús nos enseña algo, que en medio de las tempestades, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias difíciles, debemos de aprender a descansar en Él. Debemos de aprender a confiar en Él. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros, cuando estamos en los momentos de crisis, no aprendemos a descansar y a confiar en Él. Sabe que Jesús, las tormentas estaban fuertes, pero Él estaba descansando. Cada vez que usted esté en problemas, aprenda a confiar en Dios. Aprenda a descansar en Él. Que si Él está con usted, nada podrá hacerle daño. Aunque en el momento usted se sienta y en el momento usted esté llorando, usted debe de aprender que si usted aprende a confiar en Él, nada podrá hacerle daño, porque Jesús está en su barca. Y si Él está en su barco, si Él está en su vida, nada podrá hacerlo perecer. Y usted debe de entender que la Biblia dice, el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En otras palabras, mi vida representa la barca, las aguas, el viento representa este mundo malo y pecaminoso. Mi vida representa la barca, y la Biblia dice que Jesús estaba en la barca. Y lo que quiero enseñarle en esta hora es que Jesús está en su barco. Si Jesús está en su vida, hermano, usted es más que victorioso. Por eso dice la Biblia: diga el débil, fuerte soy. Y Dios dice que Él se perfecciona en la debilidad. Si Jesús está en su barco, usted debe entender que hay una promesa que Dios dice: nunca te fallaré, jamás te abandonaré, jamás te abandonaré. Nadie te podrá hacer frente mientras vivas, porque yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré, dice Dios, ni te abandonaré. Dios jamás lo va a abandonar en el momento difícil. Él se va a quedar en su barca ahí. Lo puede abandonar el papá, la mamá, el hijo, el esposo, la misma que duerme en el rincón suyo, lo puede abandonar, pero Dios jamás lo va a abandonar. Él siempre se va a estar allí, porque Él es el único que se queda cuando todos se van. Él es el único que se queda cuando todos se van. Aún aquel que le juró lealtad se puede ir, pero Dios jamás se va a ir, porque Él sigue, Él es fiel. Si Jesús está contigo, no hay nada que pueda detenerte. Si Jesús está en tu barco, todo saldrá bien, aunque ahora no lo parezca. Si Jesús está en tu barco, aunque muchos te abandonen y te menosprecien y te dejen solo, Él jamás te va a abandonar. ¿Y sabe qué? Esto nos alienta a acudir a Jesús en las tormentas de la vida. ¿Qué hizo Pedro? Acudió donde Jesús. ¿Sabe cuál es el problema de la gente hoy en día? Que en vez de acudir donde Jesús, en el medio de los momentos de prueba, se quedan en las casas encuartelados. Y nadie gana una guerra en la casa encuartelado. ¿Sabe cuál es el problema de la gente? Esto nos enseña que en los momentos de tormenta nosotros debemos de acudir donde Jesús. Y el problema de la gente cristiana hoy en día es que están pasando problemas, están pasando dificultades, y ¿saben a dónde acuden? Al Facebook y al WhatsApp, y ahí ponen: ay, estoy pasando problemas, y hasta aplican textos bíblicos ahí tirando chifletas. Aleluya, gloria a Dios, por no venir a orar y a buscar de Dios y decirle: Señor, te traigo este problema, te traigo esta dificultad, te traigo esta situación. Yo no puedo hacer nada, pero tú sí puedes hacerlo. Gloria a Dios. No le andes contando sus problemas a Facebook,
No le ande contando sus problemas a WhatsApp. Cuénteselos a Dios, que Él sí puede hacer algo. A la gente no le interesa lo que usted está pasando. A Dios sí le interesa, porque Él puede cambiar esa tormenta, esos vientos. Él puede hacer bonanza. Aleluya. Usted debe aprender a acudir donde Jesús. Pero ¿sabe cuál es el problema en este día? Que no acude donde Jesús, acude donde el brujo a que le dé hierbita, orine de 8 días. Y a su nombre. Que le dé, ¿cómo le llama? Escobaliza. Para que haga. Es que fíjese que tengo un problema con mi esposo. No me puede dar algo allí. Tengo un problema ahí con mi esposo. Entonces le dice el brujo: mira, vaya, dele 2 pelos de gorila viudo, una gota de mono asado, de mono llorando, y lo va a amarrar para toda la vida. Y si no le funciona, le da una espina de zorro espino ahí en la comida. Y si también le puede echar unas gotitas de zorromión allí. Así es la gente cuando está en problemas. Prefiere el brujo, prefiere el hombre, confiar en el hombre, y no prefiere confiar en Dios. Y a su nombre. Sabe que los discípulos estaban intimidados por las tormentas, por los vientos. Y es normal, como seres humanos. Levante la mano, ¿alguna vez se ha sentido intimidado por alguna tormenta? Que se ha sentido que no va a poder salir de esa dificultad, que se ha sentido que no va a poder salir hacia adelante. Yo levanto mis 2 manos, mis 2 pies también. Porque es normal como ser humano sentirnos intimidados. Los discípulos estaban intimidados, pero cuando ellos se sintieron intimidados, acudieron donde Dios. Hermano, en medio, cuando usted se siente intimidado, venga a la presencia de Dios. No se ande quedando en la casa. ¿Sabe cuál es el problema de la gente? Que cuando están en los problemas, no se congregan. Cuando están pasando momentos difíciles, no se congregan, no buscan de Dios, no oran, no ayunan, no le ponen sus dificultades al Señor. Y los discípulos estaban intimidados. Pero algo que me llama la atención es que Jesús no estaba intimidado. Los discípulos fueron donde Jesús y le dijeron: Señor, Señor, mira los vientos que nos están hundiendo la barca y vos estás descansando. Porque le dijeron: no te da cuidado. En otras palabras, no te da pena nosotros luchando en contra de este viento, en contra de esta dificultad, y vos descansando. Y Jesús le dice: ¿y a ustedes qué es lo que les pasa? ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? ¿Es que acaso no tienen fe? Ellos no se acordaban que si ellos se morían ese día, y se tenía que también morir Jesucristo. Y a su nombre. Y Jesús no podía morir ahogado, tenía que morir sacrificado. No te da cuidado. Y los discípulos intimidados, pero Jesús no estaba intimidado. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios, y por eso no hay fuerza física que pueda intimidarle. Y a su nombre. A Jesús no hay fuerza física que pueda intimidarle. Y se levantó tranquilo y le dijo al viento y al mar. Al viento le dijo: cállense. Y al mar con la ola le dijo: enmudézcanse, aquíétense. ¿Y qué dice la Biblia que hubo? Dice que hubo bonanza. Por eso creo que ahí sacaron aquel canto que dice: viene para ti la bonanza, solo créelo que viene para ti la bonanza. Pero usted tiene que aprender a acudir donde Jesús. No se ande quedando ahí en la casa. En medio de la tormenta es cuando más usted debe buscar a Dios.
acudir donde Jesús, para que su fe se aumente, para que su fe crezca. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y es que si Jesús está conmigo en la barca, lo que Él dijo se cumplirá. Si Jesús está conmigo en la barca, nada podrá detener en lo que Él prometió para mi vida. Nada podrá detener la manifestación de gloria que Él hará conmigo. Crucemos al otro lado, se levantan la barca, los discípulos comienzan a luchar solos. Y el problema es estar luchando solo. Usted debe entender que cuando usted no puede solo, usted tiene que aprender a luchar con Dios, que Él pelee junto con usted. Los discípulos estaban intimidados, pero ellos aprendieron a confiar en Dios. ¿Y sabe por qué se le levantó la tormenta? Porque dice la Biblia que al otro lado, en una ciudad llamada Gadara, había un endemoniado que nadie lo podía sujetar y que vivía en los sepulcros. Y Jesús necesitaba ir a liberar a ese hombre que tenía una legión de demonios. Imagínense usted tener 5,000 y 6,000 demonios encima. Siento que a veces la gente que es atacada por demonios y que se manifiestan los demonios en ellos, por un solo demonio, esa gente es indetenible. Ahora imagínese usted una legión, 5,000 y 6,000 demonios. Por eso el enemigo se le levantó en medio camino, porque el enemigo sabía que al otro lado Jesús iba a ir a hacerle un desparpajo a él. Por eso el enemigo se le levantó. Y usted debe entender que si el enemigo se le está levantando, es porque hay algo poderoso al otro lado de esa tormenta, de esa dificultad. Es porque al otro lado de ese problema, Dios tiene algo grande con usted. Y Él quiere mostrar su gloria. Yo quiero que usted se ponga en pie. Y usted le diga: Señor, yo quiero que usted esté en mi barca. Yo quiero que tú tomes el control y el timón de mi barco. Yo quiero que tú tomes el control de mi barco.